Fujimoto es un mangaka conocido por su obra llamada Chainsaw Man, pero también deslumbra a sus fans con otro tipo de historia, los one-shot. En esta oportunidad tenemos la adaptación de una historia que cuenta la vida de Fujino y su camino hasta convertirse en mangaka. Gente, este es Look Back, resumen y opinión. Esto inicia en una noche, donde una chica está pensando qué dibujar. Al terminar tenemos una animación de sus bocetos. La historia es de una pareja que tras un accidente y antes de morir, prometen darse un beso al renacer. Finalmente mueren en un corazón de sangre. Debo decir que es románticamente inquietante. Bueno, la chica renace como una humana, pero su amor renace como un meteorito. En la escuela, el profesor entrega el diario escolar, donde está dicha historia, y es del agrado de todos los alumnos. Ahí conocemos a Fujino, la creadora, que se jacta de su logro y recibe elogios de sus compañeros. Más tarde su profe le pide que comparta parte de su columna para publicar el manga de Kiyomoto, una chica que no va a clases pero que quiere dibujar manga. Tranquilos, no tarden en aparecer. Claramente Fujino dice que no pasa nada porque cree que sus dibujos están al nivel de Murata. Llega nuevamente el diario y el dibujo de Kiyomoto es muy bueno, a pesar que solamente son paisajes. Debo decir que esta escena la sentí como esas imágenes comparativas de One Punch Man. Por supuesto, Fujino está en shock, y más cuando escucha que sus dibujos no son como Murata, sino como One. Mientras Fujino camina de regreso a casa, recuerda cómo elogiaban sus dibujos, pero también recuerda cómo la bajonearon. Deduce que como Kiyomoto no va a clase, aprovecha eso para dibujar. Entonces Fujino empieza a practicar, tarde y noche, en casa, en la escuela, en la biblioteca, mientras su familia ve televisión, en el campo, en primavera, verano, otoño e invierno. Tanto es su obsesión que ignora a sus amigas. Su amiga le reclama que ya no sale con ellas, y si sigue así la llamarán otaku en la secundaria. Incluso en su casa, Sarada Uchiha le dice lo mismo y la invita a clases de karate. Consejo del día, señores. Está bien que tengan hobbies como Fujino, pero que no se conviertan en una obsesión que afecte su vida. Llegó el día de la entrega del periódico y Fujino tiene la mirada de los 1000 dibujos, o sea, renuncia. Aquí discrepo mucho, porque si bien Kiyomoto dibuja genial, para mí no hay evolución. En cambio Fujino tiene un avance brutal, pero supongo que eso no la convence. La cuestión que vuelve a hablar con sus amigas, y hasta va a clases de karate con Sarada Uchiha. Ahora llegó la graduación, y el profe le pide que lleve un diploma a Kiyomoto. Fujino no quiere, pero al final acepta a regañadientes. Cuando llega a su casa, se da cuenta que la puerta está abierta, y entra para entregar el diploma, pero un ruido hace que se dirija adentro, encontrándose con un montón de cuadernos. Fujino ve un papel y dibuja una historia donde narra que Kiyomoto no sale de su casa y está en modo calavera, pero se le cae el dibujo y este entra por debajo de la puerta. Fujino sale rápido de la casa, pero Kiyomoto la persigue rápidamente. Esa chica encorvadita es Kiyomoto. Ella leía el diario cada semana de tercer grado, o sea es su mayor admiradora, y le pide su autógrafo. Al no tener papel, le pide que firme su espalda. Mientras lo hace, Kiyomoto habla de sus series favoritas, y le pregunta por qué dejó de dibujar. Fujino responde que lo hizo para enfocarse en una competencia, generando la emoción de Kiyomoto. Fujino sigue aumentando más la mentira, y Kiyomoto pobre toda emocionada, pero como empieza a llover ambas se despiden. Fujino mientras camina empieza a dar saltitos y a correr rápidamente hacia su casa. Una vez ahí, empieza a dibujar. Ya en la secundaria, tanto Fujino y Kiyomoto están preparando su historia de 45 páginas. Dibujan tanto en casa como en la escuela. Cuando terminan, entregan la historia bajo la firma de Kyo Fujino. En una noche de nieve, van a una tienda por una revista Jump y tras buscar, lo encuentran. Su historia ha logrado el segundo lugar con un premio de 1.000.000 de yenes. Y como adolescentes que son, hay que gastar la platita. Comen paqueques, van al cine, comen hamburguesas y nada más. Bueno, al menos están forjando una hermosa amistad. En el tren Kiyomoto le cuenta a Fujino que dejó de ir a la escuela por miedo a la gente y empezó a dibujar porque no tenía nada más que hacer. Finalmente le agradece a su amiga por haberla sacado del cuarto. Esto será bastante doloroso al final. Con el tiempo siguen dibujando e inspirándose en los sitios que visitan, pero un día Kiyomoto observa un libro que la deja impactada. En una cita reciben la noticia del ofrecimiento de una serie. Fujino está contenta, pero ve que Kiyomoto no lo está. Más tarde, Kiyomoto le dice que quiere ir a la escuela de arte y no podrá ayudarla con la serie. Al inicio Fujino lo toma más o menos bien, pero también le dice que mejor se quede con ella. Kiyomoto se niega ya que quiere intentar vivir sola y no depender de su amiga, pero eso hace que Fujino se moleste. Al final no quedan en nada. El tiempo pasa y Fujino sacó su serie, Shark Kick, que es básicamente el manga de Chainsaw Man. Un día, mientras Fujino está trabajando, ve las noticias y queda anonadada. La noticia de un atentado en la Universidad de Arte. Rápidamente llama a Kiyomoto pero no hay respuesta. Tras recibir la llamada de su madre, hay un flashback. Fujino conversa con Kiyomoto y le dice que si un día hacen una serie de su manga, será de calidad,
Por su parte, Kiyomoto promete mejorar mucho su velocidad para dibujar. Al regresar al presente, el rostro de Fujino lo dice todo. Kiyomoto es una de las víctimas del ataque. En el sepelio, Fujino ve un capítulo de Shark Kick, y al llegar a una página que muchos reconocerán, encuentra el dibujo que hizo hace años. Ahí piensa que es su culpa. Si tan solo no hubiera dibujado, Kiyomoto estaría con vida. Fujino rompe el dibujo y un fragmento cae por debajo de la puerta. Sorpresivamente nos trasladamos al pasado, donde Kiyomoto la recoge. De esa forma sigue su vida y, como antes, vio un libro que la hizo entrar a la escuela de arte. Un día, mientras tomaba una bebida, una persona con un pico entra por la puerta y la ataca, pero como falla, vuelve a hacerlo. Sin embargo, en ese momento llega Fujino y le conecta una patada. Fujino le cuenta su versión al policía ya que se rompió la pierna, y Kiyomoto le agradece por la ayuda. Cuando ve su teléfono, se da cuenta que es Fujino, la chica que dibujaba el manga que ella leía de niña. Kiyomoto le pregunta por qué dejó de dibujar, y Fujino le responde que hace poco volvió a hacerlo, y le ofrece trabajo como asistente. Esto genera que Kiyomoto esté contenta, y en su casa ve los recortes de los mangas que leía de niña. Ve un papel y dibuja una historia. De la nada, un viento hace volar el papel que pasa por debajo de su puerta y regresamos a la historia principal. Fujino lo recoge y ve que es la historia de cómo ella la salvó. Se levanta y abre la puerta, observa todo su cuarto y tras girar se da cuenta que tras la puerta está la bata que ella firmó cuando eran niñas. Se nos muestra cómo Fujino le entrega a Kiyomoto la historia que ella creó. Juntas empiezan a trabajar en mejorar dicho manga. Ese manga es aquel que ambas publicaron y que posteriormente ganó el segundo lugar. Esto termina con Fujino levantándose para regresar a casa y en su oficina pega la viñeta que se cayó del cuarto de Kiyomoto. De esa forma empieza a dibujar. Señores, esta película me ha encantado. No sé si esto ya se ha confirmado en una entrevista o en la publicación de este one shot o en un volumen de alguno de sus mangas. Siento que la historia de Fujino es un reflejo en la vivencia de Fujimoto. Es posible que en su pasado él haya iniciado su camino como mangaka desde muy pequeño, pero también sufrió la discriminación, ya que al quedarse dibujando se aísla de los demás, lo que genera que puedan llamarlo otaku. En ese camino también es posible que haya conocido a una persona que significó mucho en su vida y que por un hecho o un accidente falleció. Es que hasta el título hace referencia a ello, Look Back o mirar hacia atrás. Es como recordar tu vida o los hechos que marcaron su profesión del presente. Debo decir que la historia me parece coherente ya que las acciones van acorde al momento de los personajes. Fujino siendo una niña, al tener la atención de todos es normal que su ego crezca y se sienta como la popular, pero cuando llega alguien mejor siente la presión. Ella decide aprender a dibujar, lo que podría ser algo bueno, pero lo lleva a una obsesión que afectó su vida. Sus notas bajaron, está aislada y no habla con sus amistades. El mensaje aquí es que está bien tener hobbies, pero nunca deben ser llevados a un extremo que nos haga daño. Aparte, si uno es bueno en algo y lo hace por diversión, tiene que quedarse así. Nunca hay que buscar la aprobación de los demás, sino la propia. También si hay un pasatiempo, tus amistades tienen que apoyarte y nunca juzgarte. Claro, aquí sí está bien, porque Fujino lo estaba convirtiendo en una obsesión, pero generalmente hablando es lo contrario. Ya que con el tiempo Fujino se dio cuenta que esto no la llenaba, y cuando vio que genuinamente una persona siente cariño y gusto por su manga, se sintió completamente feliz. Recordando que si bien posiblemente inició dibujando manga por motivos personales, al final eso la hacía feliz, a pesar que algunas veces decía que dibujar era un rollazo. Sí, puede que tenga razón, pero cuando ve a alguien feliz con su obra, el sacrificio vale la pena. Ahora, algo triste pero realista es que Fujino se acostumbró tanto a hacer un dúo que olvidó que posiblemente Kiyomoto tenga sus propios planes. De esa forma Fujino actuó como sus amigas y solo pensó en su beneficio, queriendo que su amiga se quede a su lado. Igual es un sentimiento entendible, pero un actuar para nada sano. Siendo su amiga, Fujino debió apoyarla y darle muchos ánimos a pesar que eso significa que ya no serán ese dúo. Lastimosamente, como dije, Fujino no hizo eso. Conforme avanza la película, al parecer no mantenían mucho el contacto o no habían llamadas. Claramente eso costó muy caro porque un día, después de años, se entera que su amiga murió. Es normal que Fujino se sienta culpable, ya que ella fue la causa de que su amiga saliera de su cuarto, pero ella debe de recordar que no puede controlar la vida de los demás porque no está en un manga. Igual eso suena ilógico porque sí es un manga, y quien habla, o sea yo, sí está en la vida real, pero creo que ya entienden mi punto. La cuestión que tras recordar algo con Kiyomoto, al fin se arma de valor, porque su amiga también se armó de valor a pesar de su miedo a la gente y se fue a estudiar lo que ella quería,
Fujino ahora debe de levantarse y seguir dibujando, porque eso es lo que seguro quisiera su amiga, aquella que fue la primera en llamarla Fujino Sensei. Para acabar, esta película adapta muy bien la historia que Fujimoto quiere contar. Los sentimientos que quieren transmitir cada uno de los personajes lo hace muy bien, pero sobre todo muchos mensajes realistas que deben ser tomados por los espectadores. Persigue tus sueños sin importar lo que digan los demás, pero sélo bastante maduro para que no se vuelva una obsesión. Apoya a tus amistades en sus decisiones porque ellos esperan que tú, siendo su amigo, seas el primero en decir tú puedes, amigo. No vaya a ser que un día te arrepientas de no haber dicho esas palabras, porque es posible que ese amigo ya nunca esté frente a ti. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Hey, ¿quieres ser un VIP? Ahí abajo hay un botón que dice unirse, le das clic y verás toda la magia. Emotes, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo y recuerda siempre superar tus límites. Adiós.